Queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí poder estar en este momento aquí para compartir la palabra de Dios. Es tan hermoso poder reunirnos, aún a pesar de las circunstancias, cada quien en su hogar, cada quien en su casa, pero es precioso, es hermoso delante de Dios poder servirle de esta manera. Gracias Dios, gracias Señor. El día de hoy vamos a continuar con la serie que estuvimos viendo en los domingos pasados, que es cómo recibir respuesta a la oración. Seguimos dentro de esta misma serie y vamos a continuar. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar al Padre. Dígale: Señor, de todo corazón yo me acerco delante de ti para poder recibir instrucciones para mi vida, para recibir la instrucción correcta, para recibir el mensaje que tú tienes para mi vida. Te doy toda la gloria y toda la honra porque sé que tu palabra es viva y eficaz para hacer el trabajo que tiene que hacer en mi vida y yo pueda ser conformado a tu voluntad, Señor, y mi espíritu se alegra en ti y en tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra actúe sobre mi entendimiento para que yo pueda comprender cuál es tu voluntad para mí y yo pueda finalmente obedecer y sujetarme a ella. Que mi corazón sea conforme a tu corazón, que mi espíritu se conforme al tuyo. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, bendíceles, llénales de ti, Señor, que tu palabra haga el trabajo que tiene que hacer en sus vidas también. Que en mí, Señor, solo fluya tu palabra y no la mía. Que tus pensamientos, Señor, fluyan a través de mi boca y no mis pensamientos. Te pido en el nombre de Jesús que actúes para exhortarnos, para alentarnos, para corregirnos a través de tu palabra. Instruirnos, Señor, en tu justicia, la cual es perfecta. Gracias, Padre, en ti confiamos. Amén y amén. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2 dice así: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vuelvo a repetir esto una vez más. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces créame una cosa: usted está haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Si usted y yo nos enfocamos en solo hacer su voluntad aquí en la tierra, solo su voluntad y no la nuestra, créame que no nos estaremos apartando del camino de la vida, el cual es Jesucristo. No nos estaremos apartando de Él para nada. Y cuando nosotros estamos en Jesucristo, las cosas suceden bien. Le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda usted a Pedro? Me encanta citar a Pedro, porque este hombre que antes fue un hombre que tuvo temor, fue un hombre que dudó de Jesús, fue un hombre que negó a Jesús. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, él se convirtió en un hombre fuerte, valiente y un hombre que predicó el Evangelio a muchos, y muchos en su primer mensaje fueron salvos. Dios puede hacer el cambio en nuestras vidas cuando seguimos su voluntad. Pedro, estando en la barca, Jesús viniendo caminando sobre las aguas, ellos se asustaron. Mas uno de ellos, el más arrojado, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro, tomando cierta valentía basada
en Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, entonces nuestro ser se llena de valentía, de arrojo, de denuedo, y podemos hacer la voluntad de Dios, podemos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, por difícil que nos parezca. Pero solamente es cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él. Pedro puso los ojos en Jesús y entonces pudo andar sobre las aguas, pudo caminar sobre el mar, pudo moverse en ese medio sobrenatural en donde lo espiritual actúa por encima de lo natural. Y Pedro se movió en ese ambiente, en ese momento. Pedro pudo caminar en ese ámbito. Mas cuando Pedro dejó de ver a Jesús y volteó al terreno natural, al terreno de lo natural, al terreno de los problemas, al terreno de las situaciones, y dejó de poner su vista en Jesús, en ese momento su fe se desplomó. Y cuando su fe se desplomó, entonces Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse, pero mire lo que dice la palabra de Dios: no os conforméis a este mundo, no mires a este mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque todo lo que procede de este mundo es enemistad contra Dios, porque hace que desvíes tu vista de Jesucristo. Así que el título para este mensaje, para este tema el día de hoy, es un culto vivo, un culto vivo. Y leeré una vez más esta parte: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice acerca de la voluntad de Dios? Que esta es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿pero para qué hacemos esto? Porque nosotros somos un culto vivo para el Señor. Mire lo que dice previamente en el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro verdadero culto. Nosotros mismos, usted mismo, nosotros somos un culto para el Señor, porque debemos ser agradables a Dios y debemos presentarnos para hacer su voluntad, no la nuestra, porque su voluntad es agradable, es buena y es perfecta, pero nuestra voluntad puede estar influenciada por el mundo, por Satanás y por la carne, por el propio yo. La carne es aquella parte de nosotros, como lo hemos visto en otras predicas, que quiere hacer todo para ganar nosotros. Así que vamos a ver como punto número 1, ¿cuál es el culto correcto? ¿Cuál es el culto correcto? En Génesis capítulo 13, verso 18 dice que Abraham levantó un altar para el Señor en Mamre. ¿Para qué levantó un altar Abraham en Mamre? ¿Para qué levantó un altar si no es para adorar? Y al adorar, para hacer la voluntad de Dios, su voluntad, la voluntad de Dios. No su voluntad, sino la voluntad de Dios. Cada vez que los hebreos buscaban el consejo y la voluntad de Dios, ellos recibían el consejo de Dios, entonces ellos levantaban y edificaban un altar. E incluso nombraban el lugar conforme a lo que había sucedido. En Génesis capítulo 28, verso 10 al 22, dice que cuando Jacob llegó a Betel, escapándose de su hermano, él tomó una piedra y la puso como un altar, derramó aceite sobre ella y oró. Buscó la dirección de Dios. Buscó qué es lo que tenía que hacer. Buscó a Dios y Dios respondió.
Porque Dios no es un Dios que no responda. Dios es un Dios que si tú le buscas, lo vas a encontrar. Jesús mismo hablaba diciendo que Él era el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Él. Pero cuando nosotros estamos ya en Cristo Jesús, podemos acercarnos a Dios. Dios mismo dice en su palabra: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En Génesis capítulo 35, verso 1, cuando Jacob se encontró con problemas, regresó a Betel. Él fue a Betel y construyó un altar. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Buscando la voluntad de Dios, buscando la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para que él lo hiciera tal y como Dios quería que lo hiciera? Estaba buscando al Señor. ¿Sabes cuando te encuentras en problemas qué hacer? Buscar a Dios. ¿Sabes cuando te está yendo muy bien? ¿Sabes qué debes hacer? Buscar a Dios. Señor, tengo este problema, ¿qué debo hacer ahora? Señor, tengo esta riqueza, ¿qué debo hacer ahora? Todo el tiempo debemos buscar a Dios, todo el tiempo. Porque Dios debe convertirse en el todo para nosotros, en el todo. No hay ninguna otra cosa que nosotros tengamos que hacer para recibir el mejor consejo. Es Dios el que tiene el mejor consejo para tu vida. Es Dios el que tiene el mejor consejo para mi vida. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Jesús lo dijo así. Porque fuera de mí nada podéis hacer. Así que cuando Jacob se encontró en problemas, fue una vez más a Betel y oró al Señor. Y él halló gracia delante de Dios. Salmos capítulo 100, verso 4, habla acerca de ir a dar culto, es ser sumiso, entregarse como un culto vivo. Es ser sumiso ante el Señor con un corazón de temor y acción de gracias. En todo tiempo, mis queridos hermanos, en todo tiempo, en absolutamente todo el tiempo, cuando nosotros acudimos al Señor, estamos sujetándonos a la voluntad del Señor. Y estamos sujetando nuestros propios deseos y estamos sujetando nuestra propia mente y diciéndonos a nosotros mismos: tú no eres primero, el primero es el Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Cuando nosotros nos ofrecemos al Señor como culto vivo, como culto agradable a Él, como un verdadero culto, no nada más como una persona que viene cada 8 días a la iglesia o cada 8 días en este tiempo enciende el televisor los domingos a las 10 de la mañana para poder ver el culto, sino un verdadero culto. Un verdadero culto es aquel que todos los días se entrega al Señor por completo. Ese es un verdadero culto. Mateo capítulo 4, verso 1 al 12 dice que el diablo no desea que demos culto ante Dios. Así como Satanás llegó a engañar a Adán y a Eva, también lo hizo con Jesús. Trató de tentarlo. Apareció ante Jesús y lo tentó 3 veces. Trató de hacer lo mismo, trató de engañarlo, trató de hacer que Jesús cayera. Porque él aludió a su parte humana, porque su parte humana tenía hambre, su parte humana tenía deseos de otras cosas, las mismas cosas, los mismos deseos que tienes tú y que tengo yo. Pero Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba por ser entregado, él estaba orando en aquel huerto y le dijo: Señor, Padre, si fuere posible pasar de esto, que yo no tenga que padecer esto, que yo no tenga que tomar esta copa, que yo no tenga que sufrir, que yo no tenga que morir. Y ese era su lado
humano, como hombre. Porque dice la palabra que Él vino y se hizo como uno de nosotros, como siervo. Y en condición de hombre es que Él estaba orando al Padre. Él decía: yo no quiero pasar por todo esto. Inmediatamente después, Él sujeta su voluntad de hombre a la voluntad de Dios. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso cada vez que nosotros nos entregamos como culto vivo, entonces, y solo entonces, es que estamos rindiéndonos por completo, siendo sumisos a la voluntad de Dios, con un corazón agradable a Él. ¿Sabes? Esto me recuerda al hombre que escribió la mayoría de los salmos, a David. Un hombre del cual Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón. Qué interesante, ¿no? Ahora déjame te digo una cosa. Hasta el día de hoy, el diablo usa todo tipo y toda clase de maneras, de formas, para robarnos las bendiciones espirituales que como creyentes en Jesucristo hemos recibido. El diablo lo está haciendo. El diablo quiere robarte las bendiciones que ya tienes en Cristo Jesús. Él quiere hacerlo. Él quiere robarte toda esa bendición. Mateo capítulo 11, verso 17 dice: mi casa deberá llamarse la casa de oración para todas las naciones. Recuerda lo que dice después: pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero lo que está diciendo Jesús es que Él desea que todos nos rindamos a Él, que todos rindamos nuestra voluntad, que todo el mundo rindamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, que todos busquemos el consejo de Dios, que todos busquemos a Dios en todo momento. Mi casa deberá llamarse la casa de oración para todas las naciones. Mi casa de oración será llamada. Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Así que escuche bien esto. Ciertamente también dijo Jesús que cuando busquemos al Padre, debemos entrar a nuestra recámara, a nuestro lugar secreto, y cerrada la puerta, debemos buscar al Padre. Debemos buscar al Padre. Y eso es una forma de rendirnos por completo, de ser un verdadero culto a Él. Pero también dice Jesucristo, y Él está diciendo de la siguiente manera: donde quiera que 2 o 3 se reúnan, donde haya más de una persona, 2, 3, 4 personas, y se reúnan en el nombre de Jesús, se reúnan en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y recuerda aquella parte, posteriormente, mucho tiempo después, cuando Jesús finalmente les dice a sus discípulos: y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes. Pero hay una cosa: permanezcan en mi verdad. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y cuando ustedes permanezcan en mí, que yo soy la verdad, cuando ustedes permanezcan en mí, que yo soy la vida, está diciendo Jesús, entonces ustedes harán la voluntad de mi Padre. Y si ustedes hacen la voluntad de mi Padre, entonces ustedes llevarán mucho fruto. Pero no antes. Primero ríndanse como un culto verdadero. Como un culto verdadero. Hechos capítulo 2, verso 1 al 47. Mire de lo que habla, ¿de acuerdo? En el día de Pentecostés, cuando los israelitas fueron esparcidos y después llegaron a reunirse en un lugar,
la llenura del Espíritu Santo obró en ellos. Obró en ellos. Y esto es impactante, porque esta fue la primera vez en que Jesús ya no estaba físicamente con ellos, y hubieron señales y milagros, y Pedro se levantó con gran valor y arrojo y predicó el evangelio, y muchos fueron salvos. El culto debe darse con todo el deseo de nuestro corazón. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Cuando vino ante Jesús, y cuando la mujer con el flujo de sangre también se acercó a Jesús para tocar su manto. ¿Tú crees que ellos se acercaron dudando de que recibirían de Jesús? Claro que no, ellos estaban seguros de que Jesús podía hacer algo por ellos, de que Jesús podía sanarles. Era algo seguro, era algo completamente, era algo en lo que no cabía duda alguna. Jesús puede hacerlo, Jesús puede hacerlo, Jesús puede sanarme. Por eso voy a ir hasta donde está Él, por eso voy a rendirme a sus pies, por eso voy a entregarme por completo, porque Jesús puede sanarme. Porque Jesús puede sanarme. Pero no se trata de mis ideas, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo pienso, sino se trata de lo que Él dice que Él puede hacer. Porque si Él lo ha dicho, Él lo hará. Así que mi fe está puesta en su palabra, la cual permanece para siempre, y aunque la tierra y el cielo desaparezcan, su palabra permanecerá para siempre. Es lo que dicen las Escrituras. Y nosotros podemos estar llenos de seguridad y de fe cuando depositamos nuestra confianza en Él. ¿Cuándo acercarnos a Jesús? ¿Cuándo acercarnos a Dios? Allí en su lugar, dígalo conmigo, diariamente. Diariamente, en un tiempo marcado. Esto es muy importante, esto es sumamente importante. Escúcheme, ciertamente nosotros somos un culto, y debemos serlo, un verdadero culto para el Señor, un culto racional, un culto en el cual no es como algo místico, como algo que solamente cuando siento que debe ser. No, esto es un culto racional, un culto en el cual yo estoy pensando, estoy claro en mis ideas, lo que yo debo ser ante el Señor, lo que yo debo hacer para el Señor, de que yo debo buscar la voluntad de Dios todo el tiempo. Eso es lo que dice, eso es lo que de eso está hablando. Así que nosotros debemos ser un culto diario, un culto viviente, culto viviente. No debemos tener algo llamado oración a tiempo marcado. Daniel capítulo 6 verso 10 nos habla de esto. Durante la oración a tiempo marcado debes recibir fuerza espiritual que Dios nos da, fuerza espiritual que procede de Él. Esto debe ser un tiempo de estar lleno espiritualmente de Dios. Esto es un tiempo en el cual nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, en el cual nosotros contemplamos su obra, en el cual nosotros contemplamos su vida, en el cual nosotros contemplamos su voluntad y le buscamos constantemente. Es a tiempo marcado, a tiempo marcado. Esto debe ser un tiempo para estar en oración, llenos del Espíritu Santo, en búsqueda de la palabra y persiguiendo tu llamado. Y persiguiendo tu llamado. Nosotros buscamos en la palabra de Dios porque la palabra de Dios son las respuestas. Ahí podemos encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. Pero ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a poder encontrar las respuestas si no buscamos a Dios constantemente? Así que Daniel capítulo 6 verso 10 nos habla acerca de ello. Del 10 al 23, Daniel 6, 10 al 23, dice que Daniel dio hasta su vida para la oración a tiempo marcado. Escuche bien esto. Por causa de su tiempo marcado de oración, en otras palabras, a las 6 de la mañana, fijo, constante, sin fallar, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, sin fallar. Nadie me puede hacer fallar en mi tiempo marcado de oración.
Ahora, alguien puede decir, pero es que a las 2 de la tarde es un poco difícil, es un poco complejo porque a veces salgo a comer y los compañeros del trabajo o los hijos o la esposa no me van a dejar ese tiempo. A las 8 de la noche, bueno, es que a las 8 se me complica porque son los horarios en los que estoy saliendo del trabajo y el tráfico, llegar a la casa, obviamente los hijos me reciben, tengo que pasar un tiempo con ellos, la esposa, luego ayudar para la cena o ir a traer el mandado que ya me lo cierran la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que como maridos debemos hacer. La mujer, la esposa puede pensar de la misma manera, es que ya a las 8 ya casi llega mi esposo, a las 2 de la tarde salen los hijos, ya tengo que tener la comida preparada, tengo que apoyar en esto. Los hijos pueden decir, no, imposible orar a las 2 de la tarde. Es cuando salgo de la escuela o hace un poquito de tiempo y tengo que hacer tarea y la comida, mi mamá me está esperando a las 8 de la noche, normalmente estamos cenando, no me van a dejar tampoco. Es difícil, ¿sabes? Tenemos 8 horas como mínimo, 8 horas de sueño, 8 horas en las que todas nuestras actividades paran, 8 horas en las que todas nuestras actividades en el trabajo, en la familia, actividades personales en casa, paran y se detienen para entonces ir y dormir. Y sabes una cosa, tú puedes decir, bueno, voy a dormir media hora más tarde y voy a dormir media hora menos en la mañana. A lo mejor tú estás acostumbrado a dormir 9 horas, pues a lo mejor te tendrás que acostumbrar a dormir solo 8 horas. A lo mejor estás acostumbrado a dormir 8 horas, bueno, te tendrás que acostumbrar a dormir 7 horas, para que antes de ir a dormir, cerrada tu puerta, entres en comunión con el Padre y busques a Dios. Para que antes de que todos se despierten, media hora tú te despertaste antes y fuiste y cerrada la puerta, estuviste en comunión con Dios. Hay que buscar al Señor, así como Daniel lo hacía 3 veces al día, aunque esto arriesgó su vida. Y conocemos la historia. Hechos capítulo 1, verso 13 al 14 y capítulo 2, del 1 al 47, dice que cuando los miembros de la iglesia primitiva, estos estaban en oración, la obra del Espíritu Santo se levantó en el día de Pentecostés. Esto sucede, esto es real, esto es verdadero, esto es veraz. Y nosotros podemos ver y constatarlo, nosotros podemos leer las Escrituras y darnos cuenta que Dios obró grandemente en la vida de Pedro para que éste predicara el Evangelio. Pero dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, porque entonces recibirán poder y podrán testificar acerca de mí, mi Evangelio, en todas partes. Y si nosotros lo unimos a lo que dice en Marcos capítulo 16, dice lo siguiente, los últimos versículos: y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Sabes? Y se estaba refiriendo a Hechos 1:8, recibirán poder. Cuando la iglesia primitiva estaba reunida y en oración, entonces el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y ellos recibieron poder para predicar el Evangelio. Ellos recibieron la respuesta a la oración, la respuesta a las oraciones que ellos estaban haciendo. Señor, ¿cuándo cumplirás tu promesa sobre nosotros? Señor, ¿cuándo harás tu obra sobre nuestras vidas? Y entonces el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos.
Hechos capítulo 10, verso 2 al 48, cuando Cornelio estaba durante su tiempo de oración marcada, el ángel del Señor, aparece ante Cornelio hablándole de una visión. El ángel del Señor aparece ante Cornelio hablándole de una visión para que llamara a Pedro. Y cuando llamaron a Pedro y escucharon lo que él les hablaba, todas las personas se reunieron y estaban llenas del Espíritu Santo y fueron bautizados. Esto es un milagro que ocurre cuando se busca a Dios. Estas son respuestas que llegan a la vida de aquel que busca a Dios en oración. Que busca a Dios en oración. Hace apenas unos días estuvimos escuchando el estudio bíblico que da el pastor Eduardo Martínez, hablando de citas divinas. Dios ya tiene preparado a ciertas personas para que tú tengas ese encuentro divino y ellos puedan entregar sus vidas al Señor, porque han sido personas que, así como Cornelio, han estado buscando al Señor y han estado orando al Señor aún sin haberle conocido, porque han tenido un corazón para Él. Han tenido un corazón para Él, han estado buscando. Y déjame te digo una cosa, déjame te digo algo. En el ser humano, desde un principio, fuimos creados físicos. Dios tomó polvo y del barro, hizo barro y de ahí formó al hombre físicamente, pero también sopló aliento de vida en él. Y desde ese momento fue un ser viviente. Escúchame bien, este Adán, así como tú y como yo, somos tanto físicos como espirituales. Y podemos estar y vivir en el mundo físico como en el mundo espiritual. Podemos relacionarnos con el mundo físico así como lo hacemos actualmente con las cosas físicas, pero también podemos relacionarnos con el mundo espiritual, porque somos seres espirituales. Ahora, déjame te digo una cosa. Cuando una persona busca a Dios espiritualmente, no físicamente, no con intentos humanos, sino busca a Dios verdaderamente, entonces Él recibirá respuesta a sus oraciones. Recibirá respuestas a sus oraciones. Aquel día Jesús le dijo a la mujer samaritana le dijo, la hora viene y ahora es cuando no se adorará a Dios ni en aquel lugar ni en este otro lugar, sino que viene el día en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, que le busquen en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y quiero volver otra vez al texto primero, porque dice así: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero, en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren con un culto verdadero. Eso es lo que Dios está buscando. Perdón, estoy tosiendo mucho. Hechos capítulo 16, verso 13 al 15, dice que mientras el equipo de Pablo buscaba un lugar para orar en el día sabático, ellos se encontraron con Lidia, otra mujer, otro encuentro divino. Lidia, una vendedora de púrpura, una vendedora de ropa, le testificaron, le hablaron del evangelio y fíjese esto: toda su familia fueron bautizados, todos fueron salvos, todos recibieron al Señor, todos entregaron su vida al Señor.
todos. Es muy importante entender esto, entregarnos por completo. Y esto, ¿cómo es que debe ser? De una manera continua. ¿Y qué quiere decir esto? Porque hablamos acerca de tener tiempos específicos. En la noche, en la tarde, en la mañana o en la madrugada, tener tiempos específicos para buscar al Señor. Si tú quieres recibir respuestas de parte del Señor, necesitas buscarlo constantemente. Constantemente. ¿Hasta cuándo? Es continuo, hermano. Es todo el tiempo. Es continuo. No pares, no pares, no pares. No te detengas. En cierta parte de las Escrituras dice la palabra de Dios que la respuesta Dios la envió. Dios la envió con un ángel. Y antes de que la respuesta llegara, un adversario de parte del diablo impedía que este ángel llegara con la respuesta. Escúcheme bien. Impedía en los aires, lo detuvo y lo estuvo deteniendo. Hasta que pasado cerca de 21 días, 20 y tantos días, pudo librarse de él y llegó la respuesta al profeta que lo estaba esperando. El profeta que estaba esperando esta respuesta. Pero no detuvo su oración durante todo este tiempo. Él estuvo orando y orando y orando y esperando al Señor. Tú quieres recibir respuesta, no cejes en tu oración, no termines de orar. Esto debe ser una oración continua. Debe ser una oración continua. Una oración continua es orar continuamente en todas las circunstancias que vengan en el campo en que estamos. No importan las circunstancias y no importa el lugar. Puede ser tu casa, tu trabajo, puede ser en el automóvil, puede ser en el transporte público, puede ser en el campo, puede ser de vacaciones. No importa. Cuando salimos de vacaciones, vamos de vacaciones de nuestro trabajo, salimos de nuestro trabajo para ir a un tiempo de descanso, pero no quiere decir que dejamos de orar, no quiere decir que dejamos de leer las Escrituras. Cuando nos vamos de vacaciones y no llevamos la Biblia con nosotros, eso es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Las Escrituras siempre deben estar con nosotros porque la guianza del Señor debe ser en todo momento, en todo tiempo con nosotros, en todo tiempo. Indudablemente, todo el tiempo. Génesis capítulo 39, verso 2. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en casa del egipcio su amo. Estamos hablando de cuando José fue entregado vendido por sus hermanos y fue llevado a la casa de Potifar. Y te digo una cosa, José era un hombre que buscaba a Dios y Dios le hablaba a través de sueños. Y Dios le había dado por a través de sueños visiones acerca de lo que él habría de ser después. Por esas visiones y por esos sueños sus hermanos lo llegaron a odiar. Lo querían matar. Ustedes saben la historia. Pero a pesar de que las circunstancias, fíjese, porque usted y yo no estamos en circunstancias como José. Nosotros no hemos sido arrojados a un pozo. Nosotros no hemos sido vendidos a extranjeros. Nosotros no hemos sido esclavos. Y José sí. Pero José continuaba buscando del Señor. Él continuaba, José buscaba y continuaba buscando en oración del Señor. Porque él sabía que la voluntad de Dios habría de cumplirse tarde que temprano en su vida. Y él lo sabía y no lo dudaba.
Él estaba seguro de lo que tenía en Dios. Él lo sabía. Él estaba completamente seguro. Salmos capítulo 78, perdóneme, verso 70 al 72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo. Para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme, ahora escuche esto porque esto es lo importante. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Pero ¿de qué está hablando esta integridad? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de su propia voluntad o a la voluntad del Señor? Porque dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y el mismo David habla diciendo que todo esto procede del Señor. Que todo esto procede, que toda inteligencia y toda sabiduría procede de Dios. Porque su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Entendemos esto? Era un hombre que estaba habituado a entregarse como un culto verdadero delante de Dios. Que a pesar de que tenía un trabajo de ir a apacentar las ovejas, de estarlas cuidando, de librarlas de osos, de lobos o de cualquier animal rapaz, de cualquier animal que quisiera robarle las ovejas o matarlas, él las guardaba y las cuidaba de ellos. Pero a pesar de eso, él tenía un tiempo específico para pasar con el Señor, de tal manera en que la voluntad del Señor, el deseo del corazón de Dios se impregnó, se tatuó en el corazón de David, quedó marcado, quedó sellado su corazón por el deseo y la voluntad del Señor, de tal manera en que Dios mismo declara diciendo que David era un hombre conforme a su corazón. Así que cuando nosotros leemos aquí esta parte de las Escrituras donde dice que las apacentó conforme, los apacentó, hablando del pueblo de Israel, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, está hablando de que los apacentó conforme al deseo y la voluntad de Dios, no de sí mismo, no de sí mismo. Efesios capítulo 6 verso 18 dice de la siguiente manera: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Escuche bien esto: en el Espíritu. Y cuando leemos la palabra Espíritu, está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Está hablando de que oremos al Señor conforme a la voluntad de Él mismo, no conforme a nuestra voluntad. Señor, vengo a hablar contigo, vengo a orar contigo, vengo a platicar contigo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú deseas que yo te pida a ti? ¿Qué? Porque tú sabes lo que es mejor para mí. Yo puedo tener muchos deseos, yo puedo tener muchas ideas, pero sé que tus proyectos y tus planes son muchísimo mejores que los míos. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Así que mire lo que dice aquí: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velad en ello con toda perseverancia. Es una oración continua, perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando dice por todos los santos, estamos poniendo por encima de nuestras prioridades las prioridades de los demás, porque Jesús mismo dijo esto: yo no vine para ser servido. En otras palabras, yo no vine para ser el primero, vine para ser el último, vine para servirlos a ustedes. Yo no vine para ser servido, vine para servir. Y ningún
siervo puede ser mayor que su Señor. Y si yo soy tu Señor, entonces tú no estás aquí para ser servido, tú estás aquí para servir, para servir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, todo el mundo se lo sabe. Orad, dígalo ahí en su casa, orad sin cesar. ¿Esto a qué se refiere? Que tiene que ser una oración continua, todo el tiempo. De aquí, a partir de hoy o a partir del momento en el que lo decidiste, a partir de ese momento hasta tu eternidad, hasta que Jesús venga por ti. Porque a partir de que Jesús venga por ti, nuestra vida va a ser distinta, va a ser diferente, va a ser conforme a su voluntad 100%. Una oración diaria, nuestra oración debe ser diaria. Las cicatrices de tu corazón, que tienes en tu corazón, pero ya sean cicatrices porque alguien te dañó o cicatrices porque tú mismo, tu ego, tu yo te ha dañado y ha provocado que esté marcado. ¿De acuerdo? Esas cicatrices deben ser cambiadas por acciones de gracias, por acción de gracias, por gratitud al Señor, por buscarlo a Él, por buscar de Él y con un corazón humilde, un corazón que no parezca soberbio, que no se envanezca, un corazón completamente humillado delante de Él. Humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Y en su tiempo, Él, Señor, nos levantará. No nosotros, Él nos levantará. ¿Sabes? ¿Quieres recibir oración quieres recibir respuesta a tus oraciones? Busca al Señor en oración todo el tiempo. Ofrécete a Él como un culto verdadero. Ofrece al Señor un tiempo constante. Y a esto le vamos a llamar oración marcada. También debemos ser constantes, una oración continua, un tiempo de oración continuo. ¿Y a qué se refiere esto? Es que es todo el tiempo a partir de hoy hasta que Jesús venga por nosotros. Pero también debe ser una oración de todos los días, una oración diaria. Pero no estamos hablando nada más de el hablar con Dios, sino de una entrega diaria, de entregarnos nosotros a Él. Romanos capítulo 12, verso 3 al 13 dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno. Claro, algunos tienen estos dones, otros tienen estos otros dones, talentos, capacidades, pero ninguno de estos es más o mayor que el otro. Todos son iguales, todos somos idénticos, tenemos diferentes roles y diferentes trabajos. Mi trabajo como pastor es ayudarles a ustedes, guiarlos por el camino del Señor, pero hay otras áreas dentro de la iglesia en donde alguien desempeña otro papel y con respecto a eso yo no tengo voz. Yo simplemente digo, ok, claro, así lo haremos, como tú digas. ¿Me doy a entender? Porque todos tenemos diferentes papeles y todos tenemos diferentes trabajos y cada quien lo desempeña conforme a la fe que le ha sido dada de parte de Dios. Pero porque somos un cuerpo, nadie es más que otro. Romanos capítulo 12, verso 14 al 21 dice algo muy interesante con respecto al obrar para con los demás. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, todos los hombres. Ahora, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres.
¿Sabes por qué? Porque esto refleja el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y por aquí comenzamos. Por aquí comenzamos. Porque el creernos más que otros, el creer que debemos ser más que otros, o que necesitamos, o que tenemos, o que debemos tener un lugar por encima de los demás, es el mismo pecado que llenó el corazón de Satanás, el orgullo. Así que no va a suceder con nuestras vidas, no debe suceder así. Por lo tanto, mi hermano, te animo a lo siguiente: si tú quieres recibir respuesta a tus oraciones, no olvides lo siguiente: tú debes ofrecerte como un culto verdadero al Señor. Debes buscarlo de manera marcada, en tiempos marcados de oración. Debe ser tu oración continua, tu búsqueda del Señor y tu entrega al Señor continua, y tu oración, tu entrega debe ser de todos los días, todos los días. Oremos al Señor, digámosle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos permites aprender de ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a todos mis hermanos, Señor, y que esta tu palabra quede arraigada en sus mentes y en sus corazones, para que podamos ponerla en práctica y así, Señor, podamos vivir bajo tu voluntad como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho.